Primero es darle las gracias por aceptar pues la convocatoria a esta serie de conversaciones que tienen como fin último que vamos construyendo o sigamos mejor en la construcción de un lenguaje común y de unas comprensiones comunes. Como ven, entonces la charla se denomina la evaluación de los aprendizajes, la rendición de cuentas para el estudiante, la institución y la sociedad. Eso quiere decir que no voy a hablar específicamente de la función pedagógica de la evaluación o de lo que nosotros llamamos evaluación formativa, sino básicamente de lo que se denomina la información sumativa o acumulativa que tiene como objeto la certificación o acreditación. Lo otro que les quiero contar de aclaraciones, aquí puse el cronómetro, voy a tratar de hacer digamos, mi intervención en una hora para que podamos abrir, y como lo dice el espacio, abrir la conversación con ustedes, de tal manera que Beatriz Jiménez va a estar, luego de que termine la primera hora, dando la palabra a través pues, de levantar la mano, pues del espacio para levantar la mano, para que ustedes puedan no solamente hacer preguntas, sino también interlocutar, poner sus posiciones, es decir, abrir la conversación. Entonces, vamos, perdón, pero es que no sé por qué me pone el micrófono. Bueno, ya, vamos a avanzar entonces. Lo primero que yo quiero plantear para que es un contexto general para que lo tengamos en la cuenta. Y es el siguiente. Nosotros, digamos que los profesores que llevamos un poco más de años en el ámbito universitario, sentimos que en los últimos 20 años se ha ido haciendo evidente una gran transformación y que nos impulsa a transformar nuestras prácticas y que nos hace entrar en esas lógicas, ¿cierto? Digamos, esa transformación que nosotros vivimos en lo cotidiano, en el día a día de nuestra tarea como profesores, tiene que ver con unos fenómenos o llamemos unas vertientes internacionales, no solo son de nuestra universidad o del contexto colombiano, sino de unas vertientes internacionales que incluso han dado a la transformación de las universidades clásicas en otro tipo de instituciones y que tienen que ver con los siguientes elementos. Lo primero es que voy incluso a empezar de abajo hacia arriba. Lo primero es que en un momento histórico la universidad, la educación, no solo la universidad, empieza a ser concebida como factor de desarrollo. Es decir, durante muchos años las universidades, y ahí sí me voy a centrar en el ámbito de la educación superior, no estaban directamente relacionadas con el tema económico, sino que se concebían más como campos de conocimiento, ¿sí? Pero cuando llega todo este discurso económico, entonces lo que empiezan a decir los países y más pues, distintos organismos desde el Banco Mundial es que la educación, que los países y las economías se desarrollan con base en la educación. Esto, tanto en términos discursivos como en términos prácticos, empieza a modificar o a exigirle a las instituciones de educación superior unas transformaciones fundamentales, ¿sí? Y es que para la sociedad empieza a pensar que hay desarrollo si hay buena educación. Yo creo que nosotros todos estamos, digamos, inscritos en ese paradigma en el que se liga educación y desarrollo. Entonces, ese es un primer fenómeno en donde lo educativo empieza a jugar un alto papel en el tema económico y de desarrollo, que trae un asunto ya, aquí lo traté de hacer como en paralelo, y es que entonces si la educación es factor de desarrollo, la sociedad empieza digamos, a demandar que hay que evaluar la calidad de esa educación para medir cuál es el aporte que nosotros hacemos como institución educativa al desarrollo económico. Aquí todavía no estoy hablando de desarrollo humano, sino inicialmente
de desarrollo económico. Después va a entrar todo el discurso del desarrollo humano, pero en general es un discurso del desarrollo. Entonces, miren, esta es, digamos, una expectativa que empieza a crearse en los estados y como consecuencia de ese discurso empiezan a decir, bueno, entonces hay que centrar la atención en cómo están educando a nuestros hijos y si efectivamente los están educando en buena calidad para que el país se pueda desarrollar. El otro fenómeno al que asistimos, que también es relativamente nuevo en nuestro país, tiene que ver con la democratización de la educación. Sí, recuerden que esa democratización empezó con la educación primaria obligatoria, luego la educación secundaria y el problema era de cobertura y ya más recientemente la democratización de la educación tocó la educación superior. ¿A qué llamamos democratización de la educación? Y es que ya se espera que la universidad no sea un espacio de una élite intelectual o de una élite económica, sino un espacio con John Tien de Educación para Todos, pues de la Conferencia Mundial de Educación. Cuando se dice educación para todos, lo que está diciendo es independiente, y ahorita lo vamos a ver más adelante, de la condición social, económica, política de los ciudadanos, todos tienen derecho a la educación y la educación superior, que en algunos casos se daba por mérito intelectual todavía en las universidades públicas, es así, ¿cierto? Quien pueda pasar las pruebas de Estado con toda la discusión que hay allí, ya empiezan a decir no. También las instituciones tienen que generar las condiciones para que las personas accedan a ellas. Entonces empieza a entrar a las universidades, eso genera como consecuencia unos grupos sociales de diversos orígenes y con capitales culturales diversos que empiezan a entrar a la universidad. Eso pone a la universidad o la confronta con un nuevo reto y es, digamos, usted en un primer momento estaba educando para una élite intelectual, no siempre una élite económica, también económica, pero más intelectual, una élite intelectual de estudiantes que habían accedido a esa educación por unos méritos intelectuales. Acá es que usted ya tiene no una élite o un grupo homogéneo, sino que tiene en sus aulas y en sus instituciones personas de diversos orígenes y con capitales culturales diversos o trae como consecuencia a las universidades que tengamos que pensar en la diversidad de las formas de aprendizaje, en la inclusión de distintos grupos poblacionales, porque entonces en las aulas que empezamos a encontrar que hay una diversidad de muchachos con mucho capital cultural, muchos referentes, pero también muchachos que no vienen con esos referentes o muchachos con unos saberes, digamos, de sus propios grupos culturales y otros y que no son homogéneos. Es decir, lo que esto significa para las aulas es la diversidad en el aula que por supuesto hace más compleja la tarea de enseñar. Unido a esto viene, si la educación es factor de desarrollo, entonces viene una demanda de títulos que se regula el mercado. Recuerden que hubo un momento de una crisis muy grande de la educación superior porque se decía, estamos formando en títulos que el mercado no regula y esto lo vivimos día tras día cuando empezamos a decir, estos programas son muy buenos, pero no tienen campo de desempeño. Entonces el mercado empieza ya a demandar la formación en unos aspectos y a desconocer otros campos de la formación, todo el tema de las artes liberales, ¿cierto? Entonces, perdón, yo soy historiadora, entonces empieza a haber preguntas como, bueno, ¿y para qué sirve al desarrollo de un país la historia, la filosofía, ¿cierto? Si lo único que esa gente sabe es hablar. Sí, porque el mercado empieza a demandar, ¿cierto? Ya no es una educación orientada al conocimiento y a las artes liberales, sino una educación orientada a suplir las demandas del mercado. Y con esas demandas del mercado traerán como consecuencias, con consecuencia que la formación empiece a hacer un énfasis, y por eso algunos dicen que nosotros ya no formamos, sino que capacitamos, que la formación empiece a hacer un énfasis en habilidades y competencias que sean de valor para el mercado. ¿Sí? A mi juicio no hay un problema en el
competencias, solo que empieza a tomar mayor relevancia aquellas que tengan valor para el mercado, no aquellas que tengan un valor en relación con el conocimiento. Y entonces, desde una perspectiva crítica, muchos podrán decir que estamos educando, digamos, para formar obreros muy cualificados, ¿cierto? No profesionales capaces de tener una postura intelectual que interrogue incluso esas formas del mercado. Sí, estos antecedentes para que los tengamos en la cuenta. Perdónenme, es que es lento pasar las diapositivas. Esperen, voy a quitar el puntero, discúlpenme. A ver si puedo pasar. Ah, bueno, aquí ya más fácil, mejor. Bueno, todos estos, como la educación empieza a ser entendida como factor de desarrollo, ¿cierto? Esto va unido a un paradigma también de la calidad, es decir, si la educación es factor de desarrollo, la sociedad y el Estado empiezan a enunciarse un discurso que ustedes saben que viene del ámbito económico y administrativo, y es hay que velar y hay que exigir la calidad de la educación, ¿sí? Entonces empiezan distintos paradigmas, ¿cierto? Un paradigma, más que paradigma, no, el paradigma de la calidad, distintas acepciones, la calidad como excepción, es decir, una calidad orientada a la formación de una élite o una calidad a un estándar alto pero alcanzable, la calidad entendida como estándar mínimo, ¿cierto? Por ejemplo, para los registros calificados, es calidad como estándar mínimo, lo mínimo que tiene que tener un programa para tener un registro calificado, pero en las acreditaciones de alta calidad puede ser más como alto estándar. La calidad como valor agregado, aquí por ejemplo, esta es la rendición de cuentas excelencia, pero a un precio aceptable, ¿cierto? La calidad entendida como rendición de cuentas, la calidad como aptitud al logro de la misión, muy orientada a quién es el cliente. Yo creo que todos escuchamos ese discurso, bueno, hay que atender el cliente, qué requiere el cliente, que eso para la educación a veces se vuelve un factor lo voy a poner, bueno, muy dañino, porque entonces habría que pensar pedagógicamente qué pasa cuando el estudiante se asume como cliente, pero es siempre un asunto latente que tenemos las instituciones de educación privada, que lo escuchamos coloquialmente de los estudiantes, que yo estoy pagando por esto y me están ofreciendo esto. Entonces también, digamos, estos discursos, la educación entra en la lógica del mercado. Ahora, digamos, se está hablando de la calidad como transformación o como cambio cualitativo, cambio en el estudiante, ¿cierto? La calidad como consistencia, que se fija un estándar, ¿cierto? Calidad total, cero defectos, y esos cero defectos unido a todos los procesos y posibles usuarios, ¿cierto? Entonces, alguien dice, hay una frase que dice, cuando nos preguntan qué es la calidad, todos creemos saber qué es, sin embargo no somos capaces de decir el concepto claro de calidad, y eso tiene que ver pues con todo esto que he estado mostrando aquí. El Consejo Nacional, saqué pues una cita, perdónenme, sí, creo que sí puse de dónde era. El Consejo Nacional dice de acreditación, entonces ya establece, ¿cierto? Todos creo que hemos tenido, ya sea como coordinadores, profesores, directivos, esta relación, ¿cierto? ¿Cuáles son las características que permiten al programa decir que está respondiendo de manera óptima? ¿En relación con qué? Recuerden que Colombia no tiene unos estándares. Colombia lo que hace es que evalúa la calidad en relación con sus propios, con los ¿Se fue el audio a mí solo o es a todos? No, ella apagó el micrófono. Ya apagó el micrófono. Se le activó el micrófono. Sí. Se apagó tratando de pasar la diapositiva. Entonces, les decía que
Todo esto, ¿a qué va llevando en Colombia, cierto? En Colombia, recuerden que las primeras facultades que empiezan a acreditarse o que les exigen una acreditación fue a las facultades de educación, y precisamente se les exigió a las facultades de educación porque digamos, en el ideario del Estado, siempre se ha considerado que son facultades que tienen problemas de calidad. Entonces, si ustedes miran la historia de las acreditaciones y de los registros, inició con las facultades de educación. A partir más o menos de la década de 2000 es que empiezan a entrar en otras áreas de conocimiento, ¿cierto? Entonces miren que se empieza, lo que ahorita veíamos, se empieza a trabajar desde el registro calificado, que empieza a hablar de la calidad como condiciones mínimas. Hoy estamos en el decreto 1330, y la acreditación de alta calidad, que empieza a hablar de los más altos requisitos, ¿cierto? Y lo dice el acuerdo. Hoy tenemos para estudiar todos, hoy tenemos unos nuevos retos que nos da la normativa, que son el decreto 1330 y el acuerdo 02. Aquí hay unos cambios que ahorita vamos a trabajar más específicamente, pero ¿cuál es la transformación? Durante mucho tiempo, o hasta este momento mejor, la calidad se medía en términos de cuáles eran las capacidades y los procesos que desarrollaban las instituciones y los programas para ofrecer la formación y para dar en términos generales el servicio relacionado con las tres funciones sustantivas. Entonces, si ustedes todos hemos participado en estos procesos, bueno, cuántos profesores tenemos, cómo está la planta, la estructura física, los laboratorios, es decir, capacidades y procesos. ¿Qué hace? Que empieza a modificarse, que ya no va a ser un problema de capacidades y procesos, sino de resultados en términos de la docencia. Pero también se habla en general el resultado académico, es diga cuánto están publicando, no me diga cuántos investigadores tienen, dígamelo, pero dígame también de esos investigadores cuántos están publicando, qué están publicando, en dónde están publicando, ¿cierto? Entonces empieza a trabajar, a hacer ya una evaluación más que de procesos, de resultados. No es que desconozca el proceso, pero empieza a poner el acento aquí. Y en relación con la docencia, ese acento pues va a estar en esta categoría que ahorita la vamos a mirar, de resultados de aprendizaje. Mírenlo acá y miren esto que decíamos del asunto económico, y es que dice literalmente el acuerdo, las demandas a las que se enfrentan los egresados en el medio laboral. Es decir, lo que se considera es que nosotros formamos profesionales para que entren al medio laboral a desempeñarse. Por tanto, hay un ejercicio de oferta y demanda. ¿Qué demanda el medio? ¿Cierto? Esto modifica, reitero, es importante, es porque modifica sustancialmente el papel de la universidad. Acá en la parte izquierda de sus pantallas, entonces dice el ministerio que busca la política de calidad. Entonces dice que busca que los estudiantes, independiente de su procedencia, es decir, educación para todos, cuenten con oportunidades. Bueno, ahí no la voy a leer, pero lo importante es que empieza a ser ya un mandato, y es las universidades sí o sí deben formar, o sea, tienen que tener parámetros para asumir la diversidad, tanto la diversidad en todos los sentidos. ¿Sí? Y el objetivo es la rendición de cuentas, ¿cierto? Las instituciones ante el Estado y la sociedad, que también proveamos la información confiable. Ustedes saben que es un ejercicio continuo para la universidad, de estas auditorías de la información, y pues la autoevaluación, ellos lo llaman ahí el autoexamen, ¿cierto? Ese es el objetivo, rindan cuentas, porque están, y reitero, porque están vinculadas a un proceso de desarrollo humano y tienen una responsabilidad social ligada a lo económico. De nuevo activo el mute, por favor, doctora Beatriz. Es que cada vez que paso la diapositiva no sé por qué el micrófono. Bueno, entonces ustedes hasta ahora dirán, bueno, ¿y qué de la evaluación de aprendizajes? Entonces, ¿qué empieza? Digamos, ¿cuál es el cambio aquí en el proceso? Les decía,
ya, digamos, el Estado empieza a decir, listo, evaluemos procesos, evaluemos capacidades, pero no me diga qué hace, dígame qué obtiene en términos de docencia, no estoy en investigación, en términos de docencia, ¿qué logran ustedes hacer con esos estudiantes a partir de esos procesos y capacidades, cierto? Entonces, por eso se dice, ya el cambio en la concepción es de los procesos a los resultados. Ya lo que se busca es que las instituciones tengamos una rendición de cuentas ligadas al impacto, ¿sí? Y esto que hace en términos pedagógicos para los profesores, que entonces nosotros los profesores cotidianamente, y yo creo que es tarea nuestra, siempre estamos pensando en la enseñanza, porque si decimos que hace un profesor hace tres cosas en términos de docencia: enseña, evalúa y forma. Esas son las tres cosas que hacemos, ¿sí? Entonces, pero muchas veces esa enseñanza no tiene visiblemente qué se espera con la enseñanza. Incluso en discusiones cotidianas suele ocurrir que los profes que deben enseñar que que separa más en qué deben enseñar, ¿cierto? La pregunta ¿por qué enseñar? Que en la pregunta ¿por qué tienen que aprender los estudiantes? Entonces, miren acá en esta diapositiva, no voy a quitar esta porque realmente es la que me permite ver y me avisan si apago el micrófono. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que nosotros en la universidad, desde los lineamientos que estamos creando para el currículo, empezamos a decir, la universidad tiene que ser explícito su concepción de evaluación y empieza a decir, bueno, ¿qué evaluamos? Bueno, entonces tenemos que definir qué evaluamos, para qué evaluamos. Si ustedes ven, aquí hay dos intenciones, no voy a seguir leyendo esta parte izquierda, pues ese cuadro ustedes lo pueden ir revisando, pero quiero centrarme en las dos intenciones. La primera es, la universidad declara una evaluación formativa, que también podemos llamar una evaluación pedagógica, que tiene, que digamos es más que rendición de cuentas, no es para rendir cuentas, sino tanto para el profesor como para el estudiante y también para el currículo, decir, bueno, si no me están aprendiendo los estudiantes, ¿cómo puedo mejorar la enseñanza? Sí, porque los estudiantes no me comprenden plenamente, y los estudiantes también tendrían que ser capaces de hacerse esa pregunta, y también para reconocer los avances en el proceso. Básicamente, a veces nos enredamos mucho con la evaluación formativa, que cómo se evalúa formativamente. Uno podría decir, un examen es una evaluación formativa siempre y cuando el profesor realimente los resultados de ese examen y no sancione, perdón, a través de la nota por eso, sino que le diga, mira, en el examen las fallas que tú tuviste fueron estas y estas, tienes avance acá, y eso le permite reconocer al estudiante hasta dónde va su proceso de aprendizaje. Pero recordemos que la evaluación tiene lo que se denomina una función social, ¿cierto? La primera, la formativa, podríamos denominarla una función pedagógica, y la segunda es una función social, que dice, venga, empiecen a rendir cuentas ante la sociedad. Y estudiante, por ejemplo, cuando el estudiante va a saber pro, está diciéndole, venga, ¿usted qué sabe? Universidad, rinda cuentas, cómo está formando a sus estudiantes, ¿cierto? Y nosotros finalmente lo que hacemos a través de la titulación es decir, este estudiante, institucionalmente estamos diciendo, este estudiante ha cumplido con todas las condiciones para ser un abogado, un ingeniero, un médico, un arquitecto. Entonces estamos acreditando socialmente a ese estudiante a través del título, a través del certificado, etcétera, etcétera, o a través de la nota en el nivel micro, porque cuando un profesor dice que un estudiante aprobó un curso, ese profesor está, entre comillas, certificando, poniendo su palabra de que ese estudiante, para afirmar que ese estudiante efectivamente alcanzó a desarrollar sus competencias. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Entonces, el decreto 1330 y el CESU empiezan a decir, listo,
Las universidades están en el paradigma de las competencias, pero nosotros necesitamos ver cuál es el resultado. Ustedes dicen que ustedes forman, en los perfiles de egreso dicen que van a formar un profesional con estas características. Nosotros necesitamos verificar esos resultados de aprendizaje. Entonces nosotros aquí tenemos la UPB, recuerden que en la comunidad 2036 están todos los documentos, la UPB empieza a hacerse esa pregunta, bueno, ¿qué es un resultado de aprendizaje? Ustedes están viendo en la pantalla esta definición, el documento es más amplio, hubo toda una referenciación, pero básicamente uno diría, ¿qué es el resultado de aprendizaje? Tiene dos elementos. Primero, la declaración explícita por parte del programa, por parte del profesor, del curso, la declaración explícita de lo que se espera que el estudiante aprenda, o dicho como lo dice la diapositiva, sea capaz de hacer, de comprender. Está ligado a unos contenidos, pero esos contenidos tienen que ser la base para el desarrollo de la competencia o de la capacidad humana. ¿Sí? Entonces, por eso en nuestras cartas descriptivas decimos, este es el criterio de competencia. En este curso, al finalizar el curso, el estudiante sabe argumentar sobre las mejores formas de enseñanza desde el constructivismo. Eso es lo que yo espero que al finalizar este curso sepa hacer el estudiante, ¿cierto? Que se conozca qué es la enseñanza, conozca los conceptos asociados, pero además que sepa argumentar sobre ello. Estoy pues como poniendo un ejemplo. Entonces, miren que el Estado va a decir, listo, muéstrenos los procesos, pero muéstrenos que van a salir sabiendo esos estudiantes y en el caso nuestro, cómo lo ponen en escena en relación con las capacidades humanas y las competencias. ¿Sí? Pero entonces esto se hace complejo, por eso puse la diapositiva así como oscura, porque el aprendizaje y la evaluación muchas veces aparecen como unos puntos ciegos. Yo no sé si la metáfora es acertada, lo llamamos punto ciego porque el aprendizaje, pues no me voy a meter en las teorías psicológicas del aprendizaje, no es el tema, pues, pero el aprendizaje es un proceso interno, ¿cierto? Cognitivo, sí, pues también es motriz, pero es un problema cognitivo en el cual incluso muchas veces quien aprende no sabe qué ha aprendido y hasta dónde ha aprendido, ¿cierto? Incluso yo lo he dicho en distintos espacios, los tiempos de la enseñanza no son los mismos tiempos del aprendizaje, ¿cierto? Hay destiempos, no podemos pensar que porque hay enseñanza hay aprendizaje, porque el aprendizaje no depende exclusivamente del aprendizaje, depende también de otros factores. Aquí, ¿qué lo hace más complejo? Que al ser un proceso interno cognitivo, yo no puedo decir, estoy convencida, sé a ciencia cierta qué aprendió fulanito de tal y cómo lo aprendió, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos pedagógicamente? Lo que nosotros hacemos es buscar evidencias, algunas pruebas, ¿sí? A través de las cuales ese sujeto, ese estudiante nos pueda demostrar, por eso llama evidencia, ahorita lo veremos, nos pueda demostrar que hubo como el indicio, ¿cierto? Buscamos indicios que uno diga, bueno, parece ser, fue capaz de resolver este problema. Si él fue capaz de hacer, entonces yo supongo que aprendió. Por supuesto, sabemos que muchas veces pudo haber resuelto el problema y no tener el aprendizaje sólido, pero es lo único que nos queda, ¿cierto? Entonces, esto nos enfrenta a esa pregunta que está en la parte baja de la diapositiva, es ¿cómo se puede hacer evidente que una persona aprendió y en qué nivel lo hizo? Porque además hay que saber que el aprendizaje no es uno, ¿cierto? Hay niveles de aprendizaje, nosotros lo ponemos muy relativo a los niveles de competencia, donde decimos, a veces, y no, creo que como seres humanos nos ha pasado a todos que decimos, yo sé eso, pero todavía no sé enunciarlo. Digamos que uno puede decir, está en un plano de la aprehensión de ese concepto, pero todavía, al no ser capaz de enunciarlo, todavía no ha hecho ese proceso de acomodación en su estructura previa que le permita convertir eso que sabe en lenguaje,
¿cierto? Entonces hay unos niveles, digamos, no todos aprendemos, perdónenme, me muevo así que estando aquí el sol, no todos aprendemos en el mismo nivel, ¿cierto? Lo que el profesor y los programas tratan de hacer es que todos alcancemos como unas formas. Entonces, esto empieza a tener unas implicaciones que voy a abordar desde lo macrocurricular hasta llegar a lo microcurricular. Como la institución y el programa tienen que rendir cuentas, la mayor promesa, digamos, que está en el perfil de egreso. En el perfil de egreso es donde la institución o el programa le está diciendo a la sociedad, el abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana tiene estas capacidades humanas y tiene estas competencias, lo cual implica que sabe esto, sabe hacer esto y tiene estas formas de validar el mundo. Entonces, el perfil de egreso manifiesta para la sociedad la promesa que estamos haciendo de cuál es ese profesional que vamos a formar, ¿cierto? Nosotros entonces empezamos en un continuum que tiene que ver con una coherencia curricular. A partir del perfil de egreso es el para qué vamos a formar, viene y nosotros empezamos a decir, entonces hay que enseñarle esto, hay que enseñar aquello, hay que enseñar aquello más, ¿cierto? Y entonces empezamos a que esto que enseñamos tratemos de hacer una coherencia, un continuum en que todo esto que estamos diciendo que vamos a enseñar aporte realmente a ese perfil de egreso. ¿Qué pasa? Muchas veces puede ocurrir que, trate de mostrarlo aquí como una dispersión, que algunos cursos se nos salga, digamos, de este continuum, ¿cierto? ¿Por qué puede pasar eso? Yo creo que tiene que ver con nuestra tradición de separarnos en la enseñanza. Generalmente uno, lo digo un poco pues, con conocimiento de causa, uno les dice, bueno, ¿y qué tiene que saber un médico? Tiene que saber biología, no sé qué, ¿y esto por qué lo tiene que saber? No, todo médico tiene que saber eso. ¿Y para qué? No, es que solo tiene que saber el médico. No, dígame para qué en relación con ese perfil de egreso. Entonces hay un asunto y es que hay que mostrar cómo los cursos o las experiencias de formación, como lo queramos llamar, experiencia, cursos, la práctica, lo que hacemos extracurricular, comillas extracurricularmente, porque todo es currículo, pero todo lo que hacemos en términos de alcanzar este perfil, cómo está orientado hacia allá. Entonces tendríamos que hacer que este gráfico no tenga grandes elementos de dispersión, sino que todo esté más o menos en lo posible más alineado hacia el perfil de egreso, de tal manera que nosotros podamos decir, la energía del programa está puesto en desarrollar ese perfil de egreso tal cual la promesa que lo hizo, ¿cierto? Yo dije que tenía, por ejemplo, todos decimos, es un profesional crítico, listo, es un profesional crítico. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? ¿En qué curso ponemos en evidencia esa capacidad humana del pensamiento crítico para que podamos efectivamente después al rendir cuentas que la sociedad diga efectivamente el diseñador de vestuario de la universidad es crítico? ¿Por qué? Porque es que se evidenció primero que lo hizo y segundo que lo alcanzó, porque también ahora lo vamos a ver, una cosa en términos de resultados de aprendizaje es el ideal y otra lo que efectivamente alcanza el estudiante. Hay estudiantes que llegarán en su desempeño hasta el ideal y otros que quedarán un poco en otra línea, ¿cierto? Entonces ahí en lo que acabamos de hablar estamos diciendo en un nivel en un nivel macro curricular en el que ponemos en un horizonte el perfil de egreso y lo que miramos es cómo las distintas experiencias de formación van entrando en relación para dar cuenta de ese perfil de egreso. Ahora, en el nivel micro, o sea, en cada curso, porque entonces ya la rendición de cuentas es en todos los ámbitos, digamos, pero no solo es en la educación. Esta es una sociedad en donde todos tenemos que gerenciar todo y rendir cuentas sobre todo, pues es un tipo de sociedad a la que estamos, digamos, asistiendo. Entonces, miren qué nos pone a pensar a nosotros como profesores. Lo primero que nos pone a pensar es,
¿qué es lo que se espera en este curso? Que no pararnos en la pregunta no es qué vamos a enseñar, no es la primera pregunta. La primera pregunta debería ser ¿qué esperamos que el otro aprenda? Pues en este caso el estudiante, lo quería poner impersonal, el otro. ¿Qué es lo que esperamos que el otro aprenda en relación con ese horizonte? ¿Sí? A mano de esa pregunta viene otra y es si eso es lo que yo espero que el otro aprenda, ¿qué debo enseñarle? Sí, para poder trazar esa relación entre enseñanza y aprendizaje. Ustedes podrán decir, Beatriz López está diciendo una verdad de perogrullo, pero lo cierto es que muchas veces nosotros no nos preguntamos qué es lo que esperamos que aprendan, sino que pensamos qué le queremos o qué creemos que debe ir en el curso. Entonces llenamos el curso de temas y uno dice, venga, todos esos temas es porque el estudiante tiene que aprender eso para qué, qué es lo que usted espera que él aprenda a partir de todo ese temario. Entonces la primera pregunta, bueno, a ver, yo en cálculo integral, en historia de la filosofía, en historia de Colombia, ¿qué es lo que espero que el otro aprenda? Voy a poner el ejemplo como historiadora. Cuando yo enseño un curso de historia de Colombia, ¿qué estoy esperando? Que se aprenda todos los datos de qué ha pasado en Colombia durante los últimos años o que comprenda por qué nuestro país es como es con base en una comprensión de lo histórico, con base en un análisis de variables o factores históricos. Mire que son dos perspectivas. Si yo lo que espero es que el estudiante, como nos enseñaron a nosotros historia, sea un erudito y sepa, bueno, quiénes fueron los libertadores, la campaña, por dónde pasaron, qué hicieron, pues yo ahí centraré mi enseñanza en mostrar esos datos y quizá para mí tome mucha relevancia que el estudiante sea capaz de contarme por dónde se fue Bolívar, qué le pasó, no sé qué, quiénes iban con él. Pero si yo lo que estoy diciendo es que yo lo que espero es que construya un juicio crítico del presente a partir de la comprensión de la historia de Colombia, puede ser que para mí no sea tan importante que él se grabe cuándo nació y cuándo murió Simón Bolívar o quienes lo acompañaran, sino cuáles eran los procesos y qué desencadenaban en la sociedad colombiana en términos de mentalidad, en términos económicos, políticos, etcétera. ¿Cierto? Entonces, esa es la primera pregunta. Ahora, cuando yo ya digo qué espero enseñar y cómo voy a hacerlo, que ahorita nos vamos a detener más allí, la otra pregunta es, ¿cómo, a través de qué productos, puse productos como una palabra genérica, puede dar cuenta ese otro de que aprendió? Es decir, ¿yo qué le voy a pedir a ese otro para evidenciar que efectivamente aprendió eso que yo esperaba? Sí, ahora, vamos aquí a la pregunta por las técnicas de evaluación, ¿cierto? Entonces uno podría decir, alguien me decía, no, es que yo le pido un ensayo y hago de un ensayo, sí, pero es que ensayos hay muchos, o trabajos finales hay muchos, es un ensayo reflexivo, es un ensayo con base en la argumentación de una hipótesis, es un ensayo, ¿qué es un ensayo? Y ese ensayo, ¿sobre qué espero que verse para poder decir que me va a dar evidencia? Yo puedo ponerlo a hacer un ensayo para darme cuenta qué tanto manejo tiene de unas categorías conceptuales. ¿Sí? Yo puedo poner un ensayo para mirar cómo es su posición ética y política en relación con un fenómeno. Miren que la evidencia podría ser la misma, la técnica de evaluación podría ser la misma, pero lo que yo evaluaría a través de ese ensayo es diverso. ¿Sí? Lo otro, bueno, si yo digo, voy a seguir con la idea que es un ensayo, el asunto diría que es un ensayo. ¿Cuál es la característica de un buen ensayo? ¿Cierto? Estoy pues en el plano, o bueno, pasémonos a un plano más de proyectos. Si yo digo que es el modelamiento de un producto o el modelamiento de algo, bueno, si es una maqueta de un edificio o un proyecto arquitectónico, ¿cuáles son las características? ¿Qué es un proyecto arquitectónico y cuáles son las características de ese proyecto académico que pueden decirme que es de calidad?
¿cierto? Entonces, miren que no basta decir, yo evalúo a través de ensayo, no. ¿Qué es lo que yo espero ver en ese ensayo para que me evidencie algo que yo esperaba que el otro aprendiera? Y entonces ahí empezamos se empieza a complejizar el asunto porque no es solo elegir la técnica, sino saber diseñar la técnica en relación con lo que nosotros esperamos que esa técnica nos muestre, ¿cierto? Y lo otro es evidenciar, un nivel de objetividad que nos permita decir, el estudiante sacó 3 en el ensayo. ¿Y por qué sacó 3? Y porque a este le puse 4. A veces, y lo voy a decir a veces a uno le encarreta más. Pues yo que soy de las ciencias, me encarretó más este ensayo que otro. Uy, qué ideas tan chéveres. Pero a veces si a uno le dicen siéntese con los 2 ensayos y diga específicamente por qué a este le puso 3,5, a este 3, puede ser que a muchos nos corchen, ¿sí? Entonces dice, venga, ponga unos niveles de calidad y ahí es donde empieza a aparecer ese concepto de rúbrica con los que hemos estado molestando ya hace un buen tiempo y es, póngame la rúbrica, dígame cuáles son los criterios de calidad y cuáles son esos niveles. Por tanto, para que el estudiante pueda saber cuál es el nivel máximo que puede alcanzar, claro que puede desbordarlo, pero también en dónde quedó en relación con ese máximo, que cuando el estudiante diga, uy, me pusieron 3,5, pueda decir, claro, un ensayo, en esta tipología de ensayo yo tenía que tener una referenciación bibliográfica amplia y en mi ensayo, yo para hacer mi ensayo solo leí un texto. Por supuesto, mis argumentos eran muy pobres porque solo tenían un texto y desde la perspectiva de la argumentación necesitaba más textos o necesitaba más evidencias. Entonces vienen unas implicaciones para la práctica docente, ¿cierto? Esas implicaciones para la práctica docente tienen que ver con unas preguntas. ¿Cómo aprendemos los seres humanos? Hay un ejercicio que yo pues siempre, digamos, cuando doy clases en educación, le digo a mis estudiantes, hagan la pregunta a ustedes cómo aprendieron eso que quieren enseñar. Háganse ese ejercicio metacognitivo. Supongamos, yo sé escribir muy bien y yo estoy enseñando escritura. ¿Yo cómo aprendí a escribir? Sí, hay una pregunta y miren que ya la pregunta es de orden pedagógico, pero en este momento toma un matiz psicológico. Lo otro es, bueno, ¿cómo aprenden los seres humanos? Ahí hay muchas teorías, que la asimilación, la acomodación, el estímulo, la respuesta, yo acá no me voy a detener en ello, hay múltiples teorías, pero también diríamos, ¿y cómo pueden aprender eso que yo pretendo enseñar? Que ahí es donde viene el concepto de didácticas, y es que los saberes también tienen unas afinidades con unas formas del aprendizaje, o dicho de otra manera, no se aprende de igual manera la filosofía o la historia que las ciencias exactas, ¿sí? ¿Qué saberes previos, miren estas preguntas, qué saberes previos debe tener una persona que se esté enfrentando a aprender lo que pretende este curso? Sí, nosotros muchas veces con los saberes previos, primera clase, ¿ustedes qué saben de esto? Bueno, ¿saben eso? Bueno, hasta luego. Y seguimos la clase. Pero ¿de qué sirve preguntar esos saberes previos? ¿Será que a partir de esos saberes previos podemos darnos cuenta que hay unos muchachos más cercanos y otros más lejanos en relación con eso que yo pretendo que aprendan? Entonces, volvemos, que espera el programa que aprendan, es decir, en la carta descriptiva que me está diciendo qué debo enseñar para que aprendan eso, cómo debo enseñarlo y cómo debo verificarlo, ¿cierto? Es decir, lo que quiero mostrar en esta diapositiva es que eso ya nos pone unas preguntas muy específicas al profesor. Sí, miren que si bien estamos pensando la enseñanza, la variación que hacemos es pensarla desde el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, tratemos de dar respuesta un poco a esas preguntas que acabo de hacer. Bueno, entonces dice, ¿qué y cómo debo enseñar? Entonces, voy a dar como algunos asuntos generales. Lo primero entonces es que nosotros algunas veces nos han dicho, pero ¿cómo así?
Renunciamos a los contenidos, no es una renuncia a los contenidos. Los contenidos son la base para la construcción de la competencia. Yo no puedo ser competente para argumentar, en el caso de un historiador, si no tengo unos conocimientos declarativos, si no tengo datos, conceptos, teorías propios de la historia. Si yo no manejo, si no tengo apropiadas las teorías, las distintas teorías históricas, ¿cómo voy a argumentar? Es decir, yo necesito datos, conceptos y teorías. ¿Sí? ¿Cuál es el gran problema, digamos, que a veces se nos presenta? Primero, que nosotros muchas veces nos paramos más en los declarativos. Uno lo ve en la carta descriptiva, una serie de temas, voy a enseñar esto, esto, esto y esto. Segundo, que no sabemos para qué esos contenidos declarativos en relación con la competencia o la capacidad humana, ¿cierto? Sino que son valorados en sí mismos. Y tercero, que no hacemos explícito la relación entre los tres tipos de contenidos. Yo me atrevería a decir que nosotros nos paramos más en los declarativos en muchas disciplinas que en los procedimentales, ¿cierto? Incluso hay disciplinas que dicen, ay, nosotros somos muy prácticos, todo eso teórico, y uno dice, ¿cómo pueden ser prácticos si no tienen base teórica? U otros que decimos, no, nosotros somos muy teóricos, el pensamiento práctico, ¿no? Y entonces, ¿para qué eso teórico? Pura erudición. Si nosotros tenemos un conocimiento teórico, es para poder explicar, modelar, interpretar, comprender el mundo, ¿sí? Pero no es simplemente erudición y unas actitudes. Entonces uno diría, entonces, ¿cómo enseñar? Tendremos que pensar unas metodologías que permitan, primero, reconocer qué saben los estudiantes de aquello que les vamos a enseñar. ¿Qué es lo que ellos saben? Porque quizá en ese temario tan largo que tenemos, tengamos que dar más énfasis en unos o en otros, o trazar unos puentes en donde sea más fácil para ellos comprender. Propiciar que los estudiantes experimenten con esos objetos de aprendizaje organizados a partir de los contenidos. Cuando yo digo que experimenten, estoy diciendo que si es un concepto, que puedan hablar de ese concepto, que puedan compararlos con otros conceptos, ¿cierto? Que puedan, lo voy a poner incluso en términos de manipulación. Si es una teoría, venga, ¿cómo puedo experimentar yo como una teoría? Esas teorías, ¿para qué sirven las teorías? No es que las teorías explican el mundo. Bueno, ¿qué soy capaz de explicar a partir de esa teoría? Es decir, que puedan poner en escena esos contenidos. Que eso en términos didácticos es proponer a los estudiantes problemas, situaciones, retos que le obliguen a utilizar esos contenidos, llamémoslo así, esos objetos de aprendizaje para movilizar sus estructuras cognitivas, ¿cierto? Porque si no se moviliza la estructura cognitiva a través de un problema, pues el estudiante no usa ese conocimiento que yo le enseñé, simplemente no lo usa, y si no lo usa, posiblemente, no es tampoco una regla que no tenga sus excepciones, posiblemente no lo aprenda de manera significativa, porque el aprendizaje significativo requiere que el estudiante use cognitivamente eso que está aprendiendo. Cuando yo digo use es, si es un concepto, escriba sobre él, hable sobre él, utilícelo para explicar fenómenos. Y lo otro es realimentar a los estudiantes en relación con los estudiantes, con sus aprendizajes. Yo creo que aquí hay un asunto muy en el que podemos estar débiles, porque nosotros entregamos el examen o el trabajo y le decimos sacó 5, el estudiante si le fue bien o mal lo doble y dice, bueno, pase ese curso, pero no sabe por qué sacó 3, por qué sacó 5, o lo sabe cuando va y hace el reclamo al profesor, ¿cierto? Pero por eso volvemos a insistir con lo de la rúbrica, porque supongamos que el profesor no se siente a explicarle por qué le fue mal, o bien, pero si el estudiante tiene la rúbrica, va a decir, y es explícita y clara, va a decir, claro, yo todavía no, o todavía no lo hago, no lo sé hacer, o me descuidé y no lo hice. Muchas veces pasa así, sí, profe, me descuidé y realmente usted me dijo que un criterio era la corrección en la escritura gráfica, ortográfica, gramatical, no sé qué,
y yo me descuidé y no revisé el texto, ya sé que ahí, no era que no supiera, fue un descuido, sí, fue un descuido, pero la rúbrica era clara, y esos descuidos, digamos, tienen unos efectos. Bueno, entonces nos vamos acercando ya, 10 minutos nos faltan para concluir. Venimos acá y entonces decimos, bueno, ya tenemos claro, digamos, como no, ya sabemos cuáles son las competencias que vamos a desarrollar, a aportar al desarrollo, porque los cursos aportan para el desarrollo de las competencias y las capacidades humanas. Ya sabemos que eso se debe manifestar en unos criterios de competencia que especifican qué es lo que el estudiante debe saber hacer en relación con esa competencia o esa capacidad humana mayor. Ya sabemos que enseñamos conceptos, procedimientos y valores, actitudes y comportamientos, todo lo axiológico. Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿yo para qué estoy enseñando estos conceptos, datos y teorías? Para aplicarlos. Si es para aplicarlos, ¿en qué los va a aplicar? Yo puedo decir, no, es que con esta teoría o estos conceptos o estos datos, él va a ser capaz de interpretar tales situaciones, de argumentar, de proponer, de modelar, etcétera, etcétera. También puede ser como conocimiento general. Por ejemplo, muchos de nosotros que nos gusta la literatura, pues no, estudiamos la literatura y no tenemos que, pues, y podemos saber los nombres de los distintos autores y obras que hemos leído, y es un conocimiento general para el disfrute, ¿cierto? Yo puedo decir, en este curso, yo simplemente lo que quiero es que aprendan a leer y que disfruten la literatura. Pero eso debe estar declarado en el programa, sí, aquí, que disfrute. ¿Cómo va a medir usted que la disfrute? Bueno, ya después miraremos cómo lo mide, pero usted tiene que tener claro si son procedimentales, ¿qué saber hacer? Es decir, ¿qué debe hacer? Pero ¿qué debe saber hacer? Entonces, debe aprender a manipular objetos, máquinas, debe hacer análisis y síntesis, que hay que decir que eso es un saber, eso es una habilidad o un procedimiento cognitivo. No todos los procedimientos son psicomotores. La argumentación es un asunto procedimental también, igual que la escritura, ¿cierto? Yo para la escritura tengo que saber reglas, tengo que saber elementos, tengo que saber procesos, ¿sí? Entonces son procedimientos del pensamiento, lo que denominan habilidades de pensamiento. Yo les voy a poner a que sean capaces de sintetizar, o son procesos de indagación. Entonces, ¿cómo se hace una indagación? O son procesos técnicos, son procesos sociales, etcétera. Lo claro es que nosotros tendríamos que ser capaces de decir qué es lo que vamos a pedir que él haga, y en términos axiológicos, cuáles son los valores sobre los cuales él va a sustentarse para la toma de decisiones, para asumir actitudes y comportamientos, ¿cierto? Lo axiológico es, venga, usted puede saber hacer, pero usted en ese saber y ese saber hacer tiene que tomar unas decisiones éticas con base en valores, ¿cierto? Yo puedo saber muchas cosas, pero la pregunta es en qué contexto las hago y para qué las hago, o cuando, aunque sepa hacerlas, no las hago por una posición ética. Entonces, esto que estoy diciendo aquí se convierte en la base para decir, si yo espero que él interprete o argumente, yo puedo decir, yo soy capaz de ver un ejercicio de argumentación a través de un examen, sí o no, o sea, la técnica. O yo la argumentación la puedo ver, aquí pues puse algunos, a través de un trabajo escrito, sí, pero ¿qué tipo de trabajo? ¿Qué instrucciones voy a dar para que él sepa que es un trabajo escrito donde lo que va a poner en escena, lo que va a poner en escena es la argumentación? O él me va a mostrar esto que aprendió a través de un proyecto, un objeto, la resolución de un problema, una puesta en escena. Es decir, ¿cómo a través de técnicas voy a recoger las evidencias? Porque la evaluación siempre tiene que ver con un tipo de evidencias, las pruebas de que él les aprendió eso que se esperaba, ¿cierto? Entonces, yo puedo poner aquí, puse un ejemplo, podría ser cualquiera. Si yo digo que es un trabajo escrito,
que habría que hacerse esa pregunta, porque una vez se le dice, bueno, trabajo final, un trabajo escrito sobre este tema, entonces los estudiantes van y uno hace una reflexión, el otro hace una argumentación, y yo diría, todos están buenos porque usted no, le presentó un trabajo escrito, es como cuando alguien dice, lean este texto, venga, hablemos del texto, ay, no tiene nada que decir, usted dijo, pero sí lo leyeron, sí, yo lo leí, y no tiene nada que decir, ¿qué pregunta le hizo al texto? No, yo no le hice ninguna pregunta, yo lo leí. Y es que usted le había dicho que le hiciera preguntas al texto y de qué tipología debían ser las preguntas. Él lo leyó. Igual aquí, si yo digo que es un trabajo escrito y la pregunta sería, ¿qué espera usted con ese trabajo? Que él argumente, que él explique un fenómeno, que él muestre cómo se articulan unos conceptos. Entonces miren que la técnica no basta. La técnica tiene que estar en relación con eso que usted espera que él manifieste a través de un trabajo escrito, ¿cierto? Porque entonces usted empieza a decirle, es un trabajo escrito con estas características, con estos criterios. En el caso de que fuera una argumentación, voy a seguir con el tema de la argumentación, uno como profesor diría, y que es una, si yo voy a poner a que me argumenten, ¿qué es argumentar? ¿Qué no es argumentar? ¿Y cuáles son las características de una buena argumentación? Y que argumente, ¿cierto? Yo espero que argumente, que tome una posición en relación con este dilema ético y lo argumente. O yo espero que argumente porque este objeto es el más apropiado en relación con esta situación o que tome una posición y diga si es el más apropiado o no es el más apropiado, o si esta solución a este problema es la más apropiada o no. Entonces, ¿qué se espera que argumente? ¿Eso a qué nos lleva? A que nosotros tengamos unos criterios, podamos ir acercándonos a unos criterios y niveles de calidad. Entonces, miren que no basta con decir cuál es el trabajo que le vamos a poner, sino qué es, cuáles son las características de ese trabajo. Para ir finalizando, eso que nos pone, decíamos, miren, en esa línea de aprendizaje, pues uno espera que sea en ascenso, pues que el aprendizaje sea en ascenso, ¿cierto? Y en relación con la evidencia de esos niveles, hay un resultado esperado con base en la plena calidad. Uno diría, bueno, yo espero que el resultado, o sea, a mí me saca el 5, pues si lo ponemos en cuantitativo, aquel estudiante que haya hecho el texto argumentativo así, 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 así. Ese estudiante es el que que tiene un producto de calidad que evidencia todos los aprendizajes. Bueno, aquí está el máximo resultado, pero yo al evaluar con la rúbrica y al tener las evidencias puedo decir, el estudiante 1 en relación con este 100% quedó en un 60%, que equivale un 60, voy a inventar algo, a un 3. ¿Por qué? Porque llegó hasta este nivel en relación con lo que se esperaba, entre comillas, objetivamente, porque sabemos que en ninguna técnica de evaluación es completamente objetiva, ni el examen más objetivo, porque las preguntas, si tuvo distractores o no, fueron seleccionados por un humano. Siempre hay un nivel de subjetividad, pero yo puedo decir, bueno, en relación con esta rúbrica construida o con la exposición de estos criterios, el estudiante 1 quedó en un 30%, este quedó en un no sé cuánto por ciento y el estudiante 3 quedó por acá en un 100%, ¿cierto? Entonces yo no solamente doy cuentas de lo que yo estoy esperando, sino dónde quedan los estudiantes. Y eso también me permite a mí saber si lo que yo estoy esperando, cuántos se acercan cada vez más o si la distancia entre el resultado esperado y el resultado alcanzado es muy grande, ¿cierto? Esto pues los estadísticos podrían hacer otros análisis, yo no sé nada de estadística, pero uno podría incluso hacer, si hiciera un histórico, decir, venga, yo llevo 2 años, 3 años, en que en todos los cursos los estudiantes me quedan con un nivel de aprendizaje por debajo del 50%. Soy yo, son los estudiantes, pero sí hay que hacerse esa pregunta. Entonces, miren que en términos de rendición de cuentas es el profesor rindiendo cuentas en relación con el resultado de los estudiantes, pero el estudiante también rinde cuentas de manera objetiva. Mire, usted está aquí. En su proceso cognitivo, lo que usted ha hecho para aprender lo ponen acá
y entonces queda, digamos, un poco más transparente, más claro el proceso de evaluación para ambos, que además sabemos que es uno de los procesos más complejos. Bueno, ya en síntesis, voy a hacer la síntesis en un minuto. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que cambia con esta rendición de cuentas para la institución? Y es que nos ponen no solamente a mostrar las capacidades y los procesos institucionales, sino a demostrar qué aportan estos procesos y estas capacidades en relación con el aprendizaje y yo diría con la formación del estudiante. Entonces, esto implica para la institución. Para el currículo, la implicación es curricularmente que nos obliga a estar pensando algo que ya estamos haciendo, la coherencia entre las intencionalidades formativas, perfil de egreso, lo que se enseña, la manera como se enseña y la forma en que evaluamos. Y para los profesores también nos pone a rendir cuentas de lo que hicimos para que otros aprendan y de la manera que corroboramos que efectivamente esos otros estén aprendiendo. Esa es como la síntesis de la presentación. Les agradezco mucho y abro el espacio para la conversación. Beatriz, una hora les dije que nos tomábamos y 1 hora y 1 minuto nos tomamos. Entonces quedo atenta a la conversación. No sé si haya alguna inquietud, si quieren que hablemos, porque puede haber otras posiciones, ¿cierto? En relación con lo presentado. Hola Beatriz, pues ya que estamos como calladitos, voy a exponer como una inquietud que se me suscitó, pero digamos que sobre todo al principio de tu exposición. En general, el asunto pues de la evaluación en términos de una puesta en común y una certificación de los resultados de aprendizaje, eso es algo con lo que se ha estado pues, hemos estado trabajando y hemos estado tratando pues de profundizar en eso para pues se entienden las bondades que hay en ese enfoque, ¿cierto? Hay una cosa que, digamos, a mí me preocupa y está entre las premisas de lo que hablaste. Se comprende la evolución de la percepción de la universidad, ¿cierto? A lo largo de los años, esto es una situación que simplemente se ha ido presentando como en respuesta pues, a tantos fenómenos que se dan a nivel global. Sin embargo, no sé hasta qué punto nosotros deberíamos pensar en esa evolución como sujetos pasivos de ella. O sea, como pensar, bueno, la universidad entonces tiene que responder a una demanda del mercado, pero no sé, tal vez el mercado tiene demandas que el mismo mercado desconoce. Ese es un aspecto que nosotros pues como universidad no podemos dejar de precisar. Y yo a veces pienso que eso es como una especie de falso dilema, o sea, pensar que lo que estamos haciendo está mal porque nos tenemos que ajustar a una realidad que difiere de nuestro pensamiento, pues, a ver, puede que haya un punto en el justo medio que no se nos debería escapar. Y cosas pues como decir las ciencias sociales y tantos aspectos, por ejemplo, no se puede pensar que porque una empresa esté buscando un ingeniero, digamos desde el punto de vista de lo que a mí me atañe, ese ingeniero no deba también tener un enfoque humanístico, no deba también ser capaz de enfrentarse a unas consecuencias blandas que no necesariamente tenga claro el dueño de una empresa o un contratante que realmente requiere. ¿Cierto? Entonces yo no sé hasta qué punto pues queda eso claro en el discurso. Yo me imagino que sí, ¿cierto? Pero sí quisiera como escucharte a ti desde la dirección de docencia, ¿qué tan claro en eso? Bueno, Marisol, mira, bueno, no voy a hablar como precisamente desde la dirección, voy a hablar como en las dos vías. Yo creo que las universidades, lo voy a hablar como profesora inicialmente y luego desde la dirección de docencia. Yo creo que las universidades tienen que convertirse, y muchos autores así lo llaman, también a unos espacios, en unos espacios de resistencia académica, ¿cierto? Cuando me refiero a ese concepto de resistencia, lo que quiero aludir es que
digamos, la universidad no puede simplemente desconocer el papel que ha tenido de formación del pensamiento crítico, incluso independiente del Estado, ¿cierto? Porque esa ha sido una lucha que se ha dado institucionalmente en la historia de la universidad, no puede renunciar a ello. Y parte de lo que, de esa no renuncia, es por ejemplo lo que anuncia Marta Nussbaum cuando habla de sin fines de lucro, bueno, sigamos incluso peleando por la enseñanza de las humanidades en las universidades, que ustedes saben que ya hay universidades que realmente por las humanidades no ser rentables han ido eliminando esos estudios, ¿cierto? Y otra serie de instituciones que empiezan a ofrecer y se vuelven muy atractivas para los muchachos, unos estudios más cortos, más técnicos, aprende a hacer, ¿cierto? Ese paradigma del aprender a hacer. Entonces, creo que la universidad, como universidad, no solo la Universidad Pontificia Bolivariana, sino que los profesores universitarios, en tanto intelectuales, tendríamos que recuperar esa categoría de intelectualidad y empezar a manifestarnos más en relación con ellos, ¿cierto? Porque también es cierto que el profesor universitario, que en un momento era un intelectual muy reconocido en los medios de opinión, movía opinión, ese papel lo han tomado mucho los medios de comunicación, ¿cierto? El profesor se ha ido como replegando, eso en términos pues como teóricos diría yo, y es que las universidades tienen que establecer unas formas de resistencia. Ahora, mirándolo desde el otro punto de vista, para las universidades, digamos, lo voy a poner muy crudamente, esas resistencias son un poco más fáciles para las universidades públicas. ¿Por qué? Porque las universidades públicas tienen unos recursos estatales, ¿cierto?, que les permiten sobrevivir pese a que, bueno, además que forman muy buenos profesionales, pero que tienen, digamos, cierta subsistencia asegurada. En el caso de universidades como la nuestra, que por más gloriosa que sea, que yo creo que es gloriosa, pues es una universidad pequeña en el ámbito de las universidades globales, ¿cierto? Se vuelve muy complejo por el asunto de la dependencia económica sobre la matrícula, ¿cierto? Entonces, esa resistencia que yo creo que de todas formas sí la ha hecho la universidad al preservar, por ejemplo, todo el ciclo básico de formación humanista, las facultades de la que yo soy, que es la Facultad de Educación, que en muchos casos ha tenido problemas para subsistir económicamente, es decir, soportar esa estructura es una forma de la resistencia, pero también hay que reconocer que el mercado, estar en la lógica del mercado, que la educación sea un servicio que se preste y que nosotros, pues, que sea asumido como servicio, porque es un derecho, pero que sea asumido como un servicio y que nosotros entremos a competir en la gama de servicios nos pone también una amenaza muy fuerte, ¿cierto? Porque entonces uno puede conservar todos estos idearios, pero finalmente, pero tenemos que sobrevivir para poder seguir siendo universidad. Entonces mira que es como una doble complejidad ahí, o pues como una paradoja muy tenaz para la universidad, cómo preservar el ideario de seguir siendo universidad en el sentido de la palabra, pero cómo sobrevivir a los embates económicos que entonces vienen universidades más baratas, más especializadas, con unas ofertas que uno no sabe que no tienen un asunto formativo fuerte, sino de capacitación, pero que el público común, digamos, la sociedad en común no reconoce, porque es todo un discurso del eficientismo, gradúese rápido, ¿cierto? Gradúese para poder ejercer, no es gradúese, aprenda, incluso yo lo digo mucho en mis cursos, ustedes no están aquí exclusivamente para aprender, la educación es el único servicio que usted quiere pagar, pero no recibir. Los estudiantes pagaron carísimo un curso, pero son felices cuando no hay clase. Es como yo les digo a mis estudiantes, es como comprar unos tenis Nike y decirle, no, vea, quédese con ellos, que qué pereza, yo vuelvo dentro de 3 días. Sí, es extraño porque realmente no se accede a la formación, sino al cartón. Hay un asunto ahí social muy complejo, pues que tiene que ver con toda, bueno, yo diría que en parte con todas estas condiciones de lo que se denominan algunos la posmodernidad.
Muchas gracias, Beatriz. Yo creo que aquí lo importante es como tener la voluntad de la resistencia y Sí, no necesariamente aferrarse a las antiguas estructuras. Es que lo que yo pienso es que podemos propender por estructuras nuevas, pero bueno, me parece importante que no se pierda pues como esa conciencia de la universidad como un ente que realmente puede aportar tal vez más de lo que la misma sociedad cree que necesita. Entonces, bueno, solamente quería como poner eso sobre la mesa. Beatriz, gracias. gracias Marisol. Carlos Alberto está levantando la mano. Sí, así es, Beatriz, muchas gracias. Gracias por el espacio que me parece supremamente pertinente y me alegra que haya un grupo bueno de compañeros que estemos conectados. Yo tengo como una especie de pregunta y un comentario. Mi pregunta tiene que ver con esta nueva reglamentación que acaba de ser promulgada y que va a entrar en vigencia el 1330, el 02. Eh, bueno, y otros que han salido, por ejemplo, hace poco salió el tema de una nueva reglamentación para las normales, todo lo que está pasando como con la reglamentación educativa. Pero mi pregunta es esta: ¿estos nuevos marcos normativos son una reforma indirecta de la educación superior o no alcanzan a llegar hasta allá? Porque creo que nos están cambiando la cultura, no solamente las reglas de juego jurídicas, sino la cultura en la educación superior. Esa es como una pregunta que yo creo que hace parte del marco de esta conversación. Y también me ponía a pensar esto que hablabas del aprendizaje y lo que pues hemos discutido con los perfiles de egreso, los mapas de capacidades que se están organizando, en el rol de las comunidades académicas. Porque todo este proceso, este ciclo de preguntarse del aprendizaje, definir los medios, evaluar los resultados, una sola persona, pues es algo que es complejo para que quede en una sola persona. Entonces yo creo que se necesitan unas discusiones de comunidad académica, un trabajo colaborativo. Y yo creo que hay un asunto ahí bastante relevante que tenemos que trabajar, es en esa renovación de las comunidades académicas y de cómo las entendemos y cómo las tenemos que ir fortaleciendo de cara a estos cambios, bien sea para aprovechar lo positivo, pero también, como decían en la intervención anterior, para resistir reactivamente estos cambios que a veces son pesados. Entonces, me parece que hay un ángulo ahí fuerte, fuerte para que lo miremos como universidad, el tema de las comunidades académicas. Muchas gracias. Sí, en relación con su primera pregunta acerca de si esto es una transformación, ¿cómo fue que dijo? Una transformación de la educación superior. Algunos críticos dicen que efectivamente se está presentando una transformación. Hay un autor que se llama José Joaquín Brunner, pues que es muy reconocido por todo el tema del estudio, pues es un investigador de la educación superior y él lo traza como, lo voy a decir muy pesimistamente, como un camino sin retorno. Incluso algunos dicen que la universidad, bueno, ustedes han escuchado ese discurso, que la universidad tal como la conocemos hoy puede ir poco a poco, digamos, entrando en un declive, ¿cierto? Porque en la medida en que el mundo tecnocientífico vaya pensando más en el desarrollo de unas capacidades técnicas, sobre todo en los países latinoamericanos, para la mano de obra, llamémoslo así, bruscamente, esos idearios universitarios van entrando en declive porque la misma sociedad lo presiona. Entonces, yo no sé, lo que quiero decirte es que no, yo como Beatriz López no sabría responderte si efectivamente es una reforma a la educación superior, pero lo que sí puedo decirle es que efectivamente ya hay algunos analistas de la educación superior que vienen diciendo que esa reforma se está dando de una manera paulatina, ¿cierto? Porque recuerden que hubo un momento en que se iba a transformar la ley 30 y hubo muchos movimientos en el país para que no se transformara esa ley. Sin embargo, poco a poco lo cierto es que las universidades hemos ido perdiendo eso que se denominaba la autonomía universitaria, ¿cierto? Incluso una forma de perderlo, bueno, esto no lo debería decir como directora de docencia, pero estamos entre académicos, una forma de perder esa autonomía tiene que ver con todo el asunto
de la vigilancia, pues que detectan, que empiezan a reglamentar estos decretos y estos acuerdos, porque entonces miren una presión, nos dicen la acreditación de alta calidad es voluntaria. Y eso uno dice, pues claro, es voluntaria, no nos están llevando a tener una posición X o Y, porque yo puedo decidir como institución simplemente no acreditarme. Sin embargo, si no somos acreditados, no tenemos oportunidad de acceder a unos recursos a través de becas, por ejemplo, de PILOS, Generación E, pero también a proyectos de transferencia, de investigación. Entonces, nosotros no tendríamos que ser acreditados, solo que si no somos acreditados, no nos podríamos sostener en la magnitud de la universidad. ¿Sí me hago entender? Porque entonces saldríamos, como le ha pasado a las no acreditadas. ¿Qué pasa? Empiezan a hacer ese ejercicio de acreditación y a responder a los lineamientos estatales, porque finalmente si no son acreditadas no pueden acceder, y estoy hablando de las privadas, no pueden acceder a los recursos públicos, que son aquellos que más nos ayudan a acolchar lo que se denomina el mantenimiento de la universidad, ¿cierto? Pese a que nosotros seguimos viviendo de las becas, de las matrículas, pero esa captación de becas no sirve. Entonces miren que es políticamente un discurso de autonomía y libertad, pero al mismo tiempo una presión económica que dice, venga, usted es autónomo, usted verá, ¿cierto? Si usted no se acredita, usted puede no acreditar. Incluso recuerden que la Universidad Nacional en un momento, cuando salió todo este discurso de la acreditación, dijo que no entraba en ese juego. La Universidad Nacional no necesitaba acreditarse para demostrar que era una de las mejores universidades del país, pero finalmente tuvo que entrar en esa dinámica y estamos hablando de una universidad pública. No sé si te respondí, Carlos, o si no, le damos la palabra a Guillermo López. Sí, muchas gracias por el espacio. Sí. Guillermo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. De antemano, pues un agradecimiento muy especial por espacios como este, que nos ayudan a pensar en otro tipo de cosas y más en cosas como tan concretas como lo que has planteado. Dos asuntos. Uno de ellos tiene que ver con que ve uno que cada vez más todos estos procesos van volviendo a algo muy natural y es hacia todos los principios de la educación personalizada. ¿Cómo hacer para, igual, porque es un asunto de pregunta, no es para tener la respuesta ahora? Mire que se va ubicando más en la persona, en el estudiante, en este caso como tal, cómo hacer para conservar esos principios de libertad, de responsabilidad, de la normalidad. Mire que en momentos como estos cada vez conllevan a que nos reiteran a que hay que ir formando mucho eso en el estudiante, porque en forma natural no lo trae. Entonces, cualquier estructura y cualquier modificación y cualquier asunto que se haga de reformas, hay que volver igualmente a mirar cómo se está fortaleciendo esos principios en las personas. Porque si eso no se da, si solamente lo miramos desde el tipo de capacidad de respuesta a ciertos elementos, yo pienso que todo esto también, que es algo que es intangible, que es algo como oculto, hay que empezar a volverlo como más explícito. No en la forma de decir vamos a evaluarlo, pero sí en la forma de nosotros casi que tenerlo paralelo al desarrollo como de los currículos, porque tienen que ser como la plataforma de lanzamiento de los currículos. Casi que el estudiante vea que cada vez que da un paso lo está dando con ciertos grados de responsabilidad, con ciertos grados de libertad que le permiten tomar decisiones. El asunto es que yo eso, en forma sincera, no lo veo, porque a veces eso lo dejamos como a que eso se tiene que dar. Eso tiene, el maestro lo tiene que formar, y uno ve que esa parte de responsabilidades con una cantidad de cosas se le dejan al maestro, y quizás nosotros a veces en las mismas estructuras de reformas y de propuestas no lo tenemos en cuenta en forma explícita, y para mí debería ser más explícito. Eso es uno. El otro asunto es cuando de pronto las instituciones se tienen que enfocar mucho igualmente en responder a las acreditaciones,
y a todo el plus y más nosotros para cautivar más estudiantes. Pero a veces sí se queda una pregunta en el aire y es, ¿qué se pierde y qué se gana en todos esos tiempos de dedicación para responder a todos esos procesos de autoevaluación y acreditación? Entonces yo pienso que hay unas apuestas donde de pronto también tenemos que preguntarnos hasta qué punto somos nosotros conscientes de ser como muy transparentes con lo que se tiene y con lo que somos capaces de hacer, porque eso nos pone en un punto que es un punto de sinceridad muy normal, pero a veces uno ve que de pronto tratamos a los muchachos de, no sé, como de llevarlos en plataformas desde lo administrativo. Entonces eso me preocupa. Y lo otro es que ahorita cuando se mencionaba qué hace un docente, que era la parte de enseñar, evaluar, formar, yo pienso que ese tercer elemento que es fundamental, que tiene que ir muy del lado de lo que el maestro es y es capaz de hacer, ese elemento también tenemos que volverlo a recuperar. Porque hay una cosa que he visto mucho en este tiempo y es, a ver, ese punto del maestro, que lo he vivido pues de primera mano en estos tiempos de pandemia, es el respeto que los muchachos tienen hacia el maestro. Y hay una diferencia muy grande en ese respeto, en el tipo de instituciones, si es una institución privada o si es una institución pública. A veces porque no sé si es que nos falta claridad en los procesos y sentarnos en que el muchacho también tiene que ser responsable del asunto del aprendizaje y no, si el estudiante le va mal, la culpa es del profe. Entonces aquí hay una cantidad de cosas que yo pienso que los análisis son más profundos, pero quería dejarlos así. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, yo creo que hay como en nosotros como educadores o como profesores a veces tenemos que hacer como un nado a contracorriente. Uno cuando lee las caracterizaciones que hacen hoy de la juventud, pero yo diría que no es de la juventud, es de la sociedad contemporánea, es una sociedad primero que pone un énfasis en el individualismo, ¿cierto? Aunque todo tiene que ser a la medida, ¿cierto? Pero nosotros no son los muchachos, somos nosotros, todo es a la medida, tenemos religión a la medida. ¿Usted cree en Dios? Sí, pero a mí, ¿usted es católico? Sí, pero a mi manera. Usted se va a casar por lo católico y va a seguir las reglas del matrimonio. Ah, no, yo sí me caso por lo católico, pero si yo me aburro en 2 meses lo dejo. Es como esas formas de individualismo, esas formas también de privilegiar lo fácil, que todos lo hacemos. A mí también me gusta la vida fácil, ¿cierto? Lo instantáneo. Todo eso, los profesores nadamos a contracorriente porque ese es el mensaje de la sociedad, ese es el mensaje al que estamos expuestos todos, ¿cierto? Hay que vivir, hay que ser feliz. Pues, entonces, por ejemplo, si a los estudiantes y a los seres humanos le están diciendo sea feliz y el aprendizaje implica dolor y la formación sí que implica dolor, entonces claro, los muchachos entran con más resistencia. El mundo es fácil, como dice la publicidad, ser light, ¿por qué dejarlo para mañana? Todo es hoy, pero después los profesores le decimos aplace sus deseos. Aplace sus deseos. Yo sé que usted quiere estar allá jugando, pero se me va a sentar aquí con este libro. Entonces es como un nadado a contracorriente, pero que tenemos que entender que desborda la condición específica de ese sujeto que tenemos en el aula y es una condición de la sociedad contemporánea de la que nosotros también somos parte, ¿cierto? Uno lo ve en los posgrados, uno diría, son los muchachitos de pregrado, no, uno lo ve en los posgrados. Ay, profe, ¿por qué hay que leer tanto? Pero, profe, es que, pues mira, es que estás haciendo posgrado, ¿cierto? Pero entonces la sociedad contemporánea ha hecho todo un discurso en contra del patos. Y recuerden que el aprendizaje y la formación requieren padecimiento. También ha hecho un discurso en contra de la alienación, porque no, yo soy libre, es mi libre expresión, es que yo soy así, como le decía en estos días una estudiante a un profesor que me tocó escuchar, el profesor le dijo, bueno, fulanito de tal, cuéntame qué leíste el libro. Ay, no, profe, yo hoy no quiero hablar, pero es que estás en clase, había un compromiso y estamos en un seminario, háblame. Ay, no, yo no quiero hablar, profe.
Pero es que yo soy libre y si no quiero hablar, ¿usted por qué me va a obligar? Usted me va a obligar a hablar, ¿cierto? Pero detrás de esas manifestaciones que son groseras, que pueden parecer groseras, perdón, lo que hay es una manifestación de la contemporaneidad. Nosotros somos lentes, no quiero, pues ya entonces uno encuentra a los niños que dicen a los 3 años no quiero. Sin embargo, a la escuela nos dicen hay que entrarlo en la norma. Entonces es una sociedad que tiene una forma de relacionamiento particular con la norma y la libertad, pero la escuela tiene que ir a contracorriente instalando la norma y la alienación como una manera de aplazar el deseo. No estoy diciendo que debamos ser profesores que alienemos a nuestro estudiante, sino como un aplazamiento del deseo para poder dejar que otro influya en mí. Pues el otro puede ser el profesor, el formador, mi compañero, pero es que yo para aprender tengo que dejar que la alteridad se relacione conmigo. Yo no aprendo porque yo soy Beatriz López, yo aprendo porque soy capaz de estar con el otro y dejar y aplazar mis deseos, mis ideas, mis creencias para escuchar a otro. Pero nuestra sociedad no es ni del diálogo, ni del patos o de un sufrimiento en términos del patos, sino que es una sociedad muy rápida. Y entonces los profesores, por eso digo yo, es un nadado a contracorriente, pero tenemos que seguir nadando, ¿cierto? Ahora, uno diría que genera eso, ahorita que decíamos resistencia, eso es un poco una forma de resistir a la cultura, pero alguien podría decir, ese resistir a la cultura no sirve de nada, porque finalmente nos formamos es en la cultura. La escuela hace un aporte, pero es un aporte modesto. La formación se da en la cultura. Pues, pero bueno, eso ya sería otro tema de conversación. Jorge Calle. Gracias, Beatriz. Realmente, pues este espacio es un espacio muy, muy interesante para todo esto. Yo particularmente, pues tuve algunas conversaciones sobre esto y devolviéndome un poquitico a lo que, digamos, a una pregunta anterior, yo digamos que estoy como en la línea de Carlos Alberto y ese, hombre, cómo nosotros permear y cómo nosotros, digamos que cuestionarnos sobre nuestro quehacer docente en términos realmente digamos, del tema del aprendizaje, ¿cierto? Porque cuando nosotros vamos un poco más eventualmente inclusive al diseño de los planes de estudio, cuando estamos haciendo estos ejercicios de mapa de capacidades y competencias, o inclusive cuando a veces tenemos que hacer una revisión de cartas descriptivas, pues vemos muchas personas en solitario y ahí es donde yo creo que nos debemos cuestionar y es, venga, es que ya debemos trascender el tema del contenido y empezar pues el tema de la, digamos, de esta metodología un poco más constructivista, donde uno dice, bueno, sí, además de lo que tú sabes, pues, ¿qué puedes hacer? O sea, porque, pues, inclusive yo me encontré, tengo esos dos paradigmas de los mundos. Yo vengo del sector empresarial y entonces, mientras nosotros nos podamos acercar, digamos, a ese tema de la evaluación del aprendizaje, pues nos vamos a acercar mucho más a quienes realmente, pues se supone que están esperando en el mejor sentido de la palabra que va a utilizar nuestro producto, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es importante que nosotros, digamos, como yo nos autodenominamos ejecutivos académicos, cuestionemos también a nuestras comunidades en términos de, venga, lo estamos haciendo así y también lo estamos haciendo en comunidad, porque he visto inclusive ejercicios pues de unas bellezas de documentos, pero hechos a una sola mano. Y ahí es donde yo creo que nosotros estamos, necesitamos, digamos, profundizar y evangelizar. Creo que, no sé, ya con tanta reunión, sí, creo que fue en esta reunión que la utilizamos. Ese es el mensaje, ¿cierto? Yo diría que uno de los mensajes, y el tema es, venga, cuestionarnos. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo debería ser? Y realmente si no sabemos esa, digamos, esa
transición entre lo que hacemos y cómo lo debemos hacer, pues simplemente empezar a través de estos temas, de esta charla que me parece fantástica, pues llevar también a nuestros docentes a esa transformación, porque si no nos va a tocar hacer lo que hemos vivido en estos 6 meses, y es que pues la falta de estudiantes nos va a tocar sensibilizarnos a nosotros mismos y a las duras y a las maduras hacer la transición. Recuerden ustedes en marzo o antecitos en febrero cómo estábamos en los temas de apropiación digital y cuál era nuestro concepto, y hoy estamos hablando a través de estos sistemas. Entonces, yo creería que antes de que nos pase, deberíamos ser un poco más proactivos y tratar de que este evangelio, con el respeto y el cariño de Noralba, llegue realmente a nuestros docentes para que trascendamos del contenido realmente al aprendizaje. Muchas gracias. Sí, gracias, Jorge. No, yo creo que hay una cosa que han dicho usted y Carlos Alberto, que para mí es muy potente, y es el tema de las comunidades académicas. Yo creo que no en todos los casos, y yo sí creo que hay un papel preponderante de los directores y decanos, de los directores y decanos, y es activar las comunidades académicas, porque en muchos casos o no nos reunimos, ¿cierto? Entonces no hay posibilidad, incluso no tiene que ser siempre para coger el mapa de capacidades, reunámonos a hablar académicamente, ¿cierto? De que soy un ingeniero, un administrador, ¿sí? O nos reunimos exclusivamente para, como reunión de profesores, pues a dar las noticias del día, del mes, de la semana, las instrucciones, pero no hay una discusión en el sentido originario de la comunidad académica, que yo digo que las comunidades académicas también, en la medida que se fortalecieran epistemológicamente para hablar de los saberes, ¿cierto? De los saberes y de los haceres, podrían fortalecer lo que ahorita ya denominamos unas formas de resistencia, ¿cierto? Porque entonces uno dice, venga, digámoslo así, yo lo decía con el intelectual que ha perdido mucho el profesor universitario. ¿Qué estamos diciendo a esta sociedad desde la Universidad Pontificia Bolivariana? ¿Cómo estamos moviendo opinión? Esa era una función fundamental de la universidad, mover la opinión. Díganme nosotros cómo lo estamos haciendo, en qué participamos para mover opinión en términos del mercado, en las asociaciones de ingenieros, ¿cierto? Entonces, pero tenemos que mover en la medida en que nosotros configuramos unas comunidades académicas potentes que discutan y puedan decir, venga, vamos, por ejemplo, ¿qué hemos dicho en relación? Voy a ponerlo, bueno, ¿qué hemos dicho como comunidad de profesores en relación con estas formas de la enseñanza y el aprendizaje, ¿cierto? Nosotros podemos quejarnos, pero como colectivo académico, ¿qué tenemos que decir? Sí, objetivamente hablando. Entonces yo creo que sí hay un llamado a las comunidades que es muy importante, pero las comunidades tienen dos formas. Hay una forma que yo creo mucho en esas comunidades en la universidad. Algunos decían, ay, los profes van al bulevar. Yo creo que el bulevar era un espacio, pues es todavía, ahora está solo, es un espacio donde se producen muy buenas ideas. Cuando los profesores se sientan, pues yo no creo que nos sentemos, perdónenme esta expresión tan coloquial, a chismosear, puede que chismoseemos un poquito, pero en general estamos hablando de cosas pues relacionadas con lo que sabemos, con lo que nos apasiona. Entonces hay unas comunidades que son espontáneas y que me encantan porque son las de donde salen las ideas más potentes, pero también los espacios institucionales tendrían que ser jalonados desde directores y decanos para decir, venga, nos vamos a sentar, ¿cuál es el papel del ingeniero hoy en la sociedad? Vamos pues a hacer un seminario y cada tanto tiempo vamos a hablar de eso. Y en relación, ¿y eso para qué si nos están pidiendo capacidades humanas y perfil? Pues claro, está preguntando el papel, y ese papel puede que con esas discusiones lleguen y digan, hey, pilas, ese perfil está desfasado. Sí, pero hay que fortalecer esas comunidades, totalmente de acuerdo. Bueno, Josué está pidiendo la palabra. Buenas tardes.
¿Cómo está? Bien, ustedes, agradezco la oportunidad para que pensemos un poquito acerca de las propuestas que usted mencionó. Y creo pues que tienen que ver con una resistencia, pero más que todo una resistencia del entendido político. Yo creo que tiene que ver con una resistencia intelectual. Parece que vivimos una modernidad y posmodernidad. Si nosotros conocemos estrictamente cuáles son las características, los fundamentos de lo que se llama posmodernidad, y se caracterizamos qué es la posmodernidad, si es una imposición o si es un devenir histórico o si es una propuesta, o qué sé yo. Como historiador yo diría que vamos muy más allá. Nosotros siempre nos llegan tarde las cosas. No fuimos modernos y nos pasó la modernidad por encima. No somos posmodernos y nos está pasando por encima. Cuando usted dice que atendemos a los estudiantes al día, al gusto, a la alegría del momento y a la alegría pasajera, es una verdad de apuño. ¿Qué tendríamos que hacer con los estudiantes? Más que todo, conociendo nosotros también qué es posmodernidad y cuáles son las intenciones de la posmodernidad, y atender a la evaluación del conocimiento, como en términos de competencias, como se digo, para interpretar, argumentar y proponer. Son elementos conceptuales que están ligados a una situación de utilitarismo. Entonces, la batalla de resistencia, yo creo pues que es mayor de lo que estamos pensando y exige de nosotros un gran acercamiento de poder en el conocimiento. Nos queda, por ejemplo, digo yo, propongo encantar a los estudiantes, desafiarlos y acompañarlos en enfrentar no solamente la educación, sino enfrentar el conocimiento y enfrentar la intención de vivir. Y eso yo no sé cómo lo ve usted, doctora. Sí, efectivamente, yo creo que nosotros como profesores tenemos que tener unas reflexiones sólidas sobre lo que es la contemporaneidad, unas lecturas del mundo contemporáneo, pues por darle un nombre, o de las actualidades. Tenemos que ser capaces de leer ese mundo en clave educativa y pedagógica, ¿cierto? Yo creo que no solamente es encantar al estudiante. Hay un autor, Rousseau, que es un pedagogo, pero también filósofo, decía que el problema es que nosotros creemos que debemos enseñar de acuerdo con las necesidades e intereses de los estudiantes, pero que quizá lo que tenemos que ayudarles es a tener mejores intereses y mejores deseos, ¿cierto? Y mejores necesidades, porque si uno le da al niño o al joven lo que él ya quiere, no le permitimos que movilice hacia la formación, que se transforme. Yo lo voy a poner como lo pongo en las escuelas. Yo vivía al frente de una escuela hace un tiempo y ponían reggaetón, perdón si a todos les gusta, a los que les gusta el reggaetón, pero entonces ponían reggaetón a todo taco en los descansos. Y yo decía, pero ¿por qué reggaetón? Con las letras del reggaetón, que pues para algunos pueden ser muy sensuales, bueno, en fin, pero yo decía, ¿pero por qué? Y alguna vez pues conversando con el rector me decía, pero es que Beatriz, eso es lo que ellos escuchan y eso es lo que ellos les gustan. Y yo vivía pues en un barrio popular y yo decía, sí, pero eso lo escuchamos todos los días porque es lo que ellos escuchan. Precisamente la escuela es el único espacio donde quizá puedan acceder a escuchar otras cosas. Entonces, si las escuelas los va a dejar escuchando reggaetón, ¿para qué van a la escuela? ¿Para qué van a la escuela? Que se queden en la casa escuchando reggaetón. La escuela tendría que ayudarles a entrar en relación con otras músicas, pues no porque el reggaetón, no, estoy diciendo a ampliar sus horizontes en relación con la música, con el arte, pero si la escuela les va a dar lo que ellos ya quieren, entonces eso se los va a dar el barrio, ¿cierto? Eso se los va a dar la misma casa. Nosotros tenemos que darle algo, ayudarles a que deseen otras cosas, no que deseen quedarse donde están. Pero por supuesto, esos son todos los ideales de formación que, reitero, son muy difíciles. Pues por eso digo, somos remando, y a veces por eso esta profesión que tenemos es tan
decepcionante, ¿cierto? Nosotros, porque uno es remando y dice, no, pero es que yo con todo lo que hice para que estos muchachos, a uno cada rato le pasa, preparé esta clase, hizo esto, y llego, doy la clase, les pongo a hacer esto, y no tienen ninguna pregunta al finalizar. Y se van y con ese desdén y salen del salón arrastrando los zapatos, pues los pies. Y uno queda como, uy, pero eso es la tarea de educar, es una tarea que con emociones, pero también muy decepcionante, solo que los que estamos aquí sabemos que dónde se va a ver el efecto. Lo que pasa es que en estas lógicas actuales el efecto tiene que ser, bueno, demuéstreme, yo estaba en la lógica, demuéstreme a través de evidencias el efecto, listo, uno lo demuestra, pero digamos, académicamente sabemos que ese efecto no se ve ahí, ese efecto se debería ver a largo plazo, pero por supuesto el largo plazo es como la historia de la humanidad es de muy largo plazo, muy lento, las transformaciones son muy lentas. Entonces, esa es como mi respuesta, profesor Josué. Bueno, no veo más manos levantadas, no sé si ya... Con gusto, profesor. Pues si podemos ya cerrar esta sesión. Por mi parte, agradecerles pues la asistencia a este espacio. Es un espacio académico. Ahorita Marisol me decía, dígame como directora de docencia, yo aquí pues, aunque el programa es de cualificación de la dirección, quería más hablar pues como profesora, como académica en el área, ¿cierto? No tanto desde la política oficial de la universidad. Por supuesto, comprendo, les decía, en este momento la universidad tenemos unos grandes retos que nos impone el hecho de ser una universidad privada, de ser una universidad que vive de esas matrículas, ¿cierto? Que está en esta lógica del mercado, pero que aún en estas circunstancias quiere seguir discutiendo sobre las humanidades, sobre el quehacer y seguir construyendo universidad. Entonces yo les agradezco mucho la presencia y los espero en las otras dos charlas que son, una es en un mes, el 30 es Beatriz, el 30 de octubre. Y Jueves la otra, 29, perdón, jueves jueves 29 de octubre a las 2 de la tarde. Bueno, entonces los espero, ojalá puedan asistir. La idea que tenemos es de estar permanentemente en unos espacios de conversación, porque por eso lo pusimos conversación. Incluso les invito, si alguno quiere conversar, puede poner el tema, se comunica con Beatriz, ponemos el tema y conversamos, pues abre el tema, pone un tema, lo debatimos y lo ponemos acá con esta dinámica, una presentación de 1 hora y nos ponemos a conversar. Entonces, muchas gracias y que tengan un buen resto de tarde.